Bienvenidos a un nuevo expediente aquí en Bajo la Lupa de Gale por ANUR TV. Vamos a tocar un tema que no es muy difundido y que muchas veces existen ciertas confusiones al respecto de los kurdos. ¿Quiénes son los kurdos? ¿Qué es la nación kurda? ¿Por qué tienen hoy un protagonismo que no han tenido antes? Una cultura milenaria ubicada entre el Medio Oriente y el Asia Central y que es clave quizás para definir situaciones que hoy están más candentes que nunca. Para eso tenemos un invitado especial. Tenemos con nosotros al periodista Leandro Albani. Leandro Albani nació en Pergamino, dijimos es periodista, publicó los libros de cuentos Mapas Nocturnos y En el Barro, de Editorial del Colectivo. Estuvo trabajando en la Agencia Venezolana de Noticias. Colabora con el periódico Resumen Latinoamericano. Tiene su programa Resumen de Medio Oriente por Radio Rebelde. Colabora con el portal Marcha, con la editorial Sudestada. Es autor del libro Kurdistán, Crónicas Insurgentes, junto a un amigo del alma, ya fallecido, que en paz descanse, Alejandro Haddad, que luego vamos a hablar un poquito. También publicó Revolución en el Kurdistán y por último, su último libro, ISIS, El Ejército del Terror, recién salido. Leandro Albani, bienvenido a Bajo la Lupa de Gale. Bueno, ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bien, por suerte. Activo, muy movedizo. Siempre estás así haciendo. Y en el tema que hoy nos ocupa, para mí sos un referente. Creo que nadie ha investigado la cuestión kurda como has investigado vos. Y es importante, al menos, informar al público en general, no a nosotros que más o menos estamos empapados en la cuestión del Medio Oriente, quiénes son los kurdos y por qué son claves hoy. Y por qué también están siendo claves en la resistencia en Siria, aunque también hay marchas y contramarchas. Tal cual. Contame, ¿qué sabés de los kurdos? ¿Cómo nacieron los kurdos o su procedencia? ¿Cómo es? Los kurdos son un pueblo originario del Medio Oriente, tienen una historia muy rica cultural, científica. Cuando vamos al siglo XX vemos que cuando la colonia británica y francesa comienzan a salir de Medio Oriente y a dividir Medio Oriente tal cual lo conocemos, el pueblo kurdo, que en la actualidad son más o menos 40 millones de personas, ellos no reciben un estado. Se crean los demás estados y quedan territorialmente de donde son ellos, que es el norte de Siria, el norte de Irak, el sureste de Turquía y el noroeste de Irán. A partir del siglo XX, sobre todo, comienzan una lucha por reconocimiento, claro, para una lucha por su independencia, por la creación del Estado. Hay un dirigente que fue muy importante para el pueblo kurdo, que es Mustafa Barzani, es el padre del actual presidente del Kurdistán iraquí, que es una región autónoma, Masoud Barzani. Él lleva adelante una lucha bastante grande por la independencia, una lucha guerrillera, tiene un acercamiento con la Unión Soviética. Del 45 al 46 los kurdos logran fundar una república, que es la República de Mahabad, ahí en territorio iraní. Por supuesto, esta experiencia dura un año porque el Shah de Irán los barre directamente, militarmente, y hay toda una lucha, como te decía, por la creación de un Estado, y al mismo tiempo ellos tienen una lucha cultural muy grande en defensa desde su lenguaje, sus costumbres, en los estados donde está el pueblo kurdo. Hay que recordar que solamente en Alemania hay más o menos 2 millones de kurdos que viven en el exilio o son hijos o hijas de kurdos que han tenido que salir de sus países. Es muy similar tal vez a lo que sucedió cuando se crea el Estado de Israel y los palestinos son expulsados. Son expulsados. Pero ya durante finales de la década de los 70 en Kurdistán se creó una organización que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización muy influenciada por el Partido de los Trabajadores de Vietnam,
por la Revolución Cubana. ¿Es el PKK? Es el PKK. También por todos los procesos de nacionalismo, procesos de liberación nacional, tanto en Medio Oriente como en África. Y es una organización que se crea como partido político, pero a principios de los 80 se crea en el Kurdistán turco. Hay que recordar que el Estado turco es el principal represor del pueblo kurdo. Desde el nacimiento de la República en la década del 20, el pueblo kurdo fue reprimido de manera sistemática. Bien, hagamos un paréntesis ahí, porque vos hablaste de la partición del Medio Oriente, todos conocemos, se cumplen 100 años de la partición del Medio Oriente, el acuerdo Sykes-Picot, de la redistribución y la creación de nuevos estados en el Medio Oriente a manos de Gran Bretaña, de Francia en mayor medida, y un poquito de injerencia de la Unión Soviética también. ¿Qué papel jugaron los kurdos en esa guerra tan importante que fue la Primera Guerra Mundial, que dio origen a los nuevos colonialismos en el Medio Oriente y que obviamente tiene sus consecuencias hasta hoy? Porque si hubo creación de nuevos estados como Kuwait, como Jordania, como Emiratos Árabes, como la propia Arabia Saudí, la propia Turquía que no fue tocada, la propia Siria que en realidad no era este territorio, sino que Bilad Sham, la Siria grande, abarcaba Palestina, Líbano y parte de Irak. Es decir, ¿por qué los kurdos no consiguieron su estado? Precisamente cuando hay una zona reconocida por todo el mundo que se llama Kurdistán. Claro. Creo que lo que tiene que ver ahí es que en la historia de los kurdos, no solamente del siglo XX, sino anterior, ellos han sufrido bastante traiciones, ¿no?, a la hora de ponerse de un lado o del otro por sus reivindicaciones. Particularmente en el siglo XX, la zona donde está Kurdistán, hay que tener en cuenta que las reservas de petróleo y de gas en toda esa zona que te nombraba recién son las más importantes del Medio Oriente. Y hay que tener en cuenta otros recursos muy importantes como son el río Tigris y Éufrates, que cruza la zona, y los grandes campos que tienen para la agricultura y la ganadería. Me parece que cuando se analiza por qué a los kurdos no se le dio un estado en su momento, es para que esa zona estuviera partida o estuviera dividida y así, de alguna manera, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña en su momento, tuvieran un mayor control territorial y de recursos, porque no es menor la cuestión petrolera y gasífera que hay en toda esa zona. No, es la cuestión central, en realidad, y que abarca, por eso dijimos, desde el Asia Central hasta el Medio Oriente. De todas maneras, los kurdos en algún momento tuvieron un líder muy importante, la verdad, bueno, pero en ese momento quizás la cuestión era más de índole islámica que de índole nacionalista, porque el famoso Saladino, el famoso triunfador de las cruzadas, Salahuddin al-Ayyub, que luego fue gobernador de Egipto, era kurdo. Es decir, tuvieron su influencia en la historia, en el paso de la historia. ¿Y qué influencia? Porque nada menos que venciendo en las cruzadas. Sí. Sin embargo, después, claro, creo que estando dentro del contexto islámico, la pertenencia nacional se pierde. Porque, claro, eso es una virtud del Islam. El Islam te hace perder de alguna manera o desdibujar tu identidad nacional. Ahí no importa si sos egipcio, si sos australiano, japonés o malayo, sos musulmán. Y en aquel momento, bueno, la guerra era contra el Islam también. En fin, todos sabemos lo que fueron las cruzadas. Hoy en día tenemos una nación kurda de 40 millones de personas distribuida en 4 países. En Turquía, en Irak, en Siria y en Irán. Los kurdos tienen una uniformidad política. En realidad no. Hay tal vez 2 grandes líneas dentro del pueblo kurdo o del movimiento kurdo, si lo queremos llamar. Por un lado está la línea que sobre todo dirige Masoud Barzani, que es el presidente del Kurdistán Autónomo de Irak. Hay que recordar que a partir de los 90, pero sobre todo después del 2003... La invasión norteamericana. En Irak, Barzani y Talabani, que es el otro gran dirigente de otro partido kurdo, ellos apoyan la invasión, combaten junto a Estados Unidos y logran la creación de ese Kurdistán autónomo. Masoud Barzani, que es el presidente, es una persona muy ligada a Estados Unidos y a Turquía. Él, como referente máximo de esa línea,
está pidiendo un Estado kurdo, un Estado independiente kurdo. Cuando comenzó la guerra de agresión contra Siria, fue uno de los primeros que salió a decir es el momento de crear un Estado kurdo. ¿Por qué? Por lo que te decía recién, abajo de ese Kurdistán iraquí las reservas de petróleo son impresionantes. Y por otro lado hay otra línea que tal vez la referencia sea la del PKK, que a mediados de los 90 el PKK y su brazo armado dejan de luchar por la creación de un Estado kurdo independiente, territorial, y comienzan a luchar por las autonomías del pueblo kurdo adentro de los países donde está el pueblo kurdo. Son las dos grandes líneas. ¿Por qué el PKK toma esta decisión? Primero, cae la Unión Soviética y ellos internamente hacen una crítica y autocrítica muy grande de lo que fue el socialismo real y de todo lo que significó. Y también porque ellos, y con cualquiera de ellos que hables, o yo tuve la posibilidad de entrevistar a algunos comandantes de la guerrilla, te dicen, crear un Estado nuevo dentro de Medio Oriente sería balcanizar todavía más la región, y nosotros no queremos. Entonces, sobre todo lo que sucede ahora en el norte de Siria, en el Kurdistán sirio, que ahí están las milicias kurdas con sectores árabes luchando, ellos en todo momento dicen que respetan el territorio sirio, las fronteras sirias. Ellos no quieren crear un Estado kurdo adentro de Siria, no. Quieren una autonomía que tal vez se puede comparar a lo que sucede en el País Vasco con ese proyecto autónomo. Cataluña. Tal cual, ¿no? Es una autonomía dentro de Siria en este caso. Como si fuese una nación federada. Claro, ellos declararon una federación en el norte de Siria. Es bastante interesante ver porque, como más o menos sabemos, hoy en el norte de Siria estas milicias kurdas, la YPG y la YPJ y las Fuerzas Democráticas de Siria, que es una organización más grande, tienen el apoyo de Estados Unidos militar. Ellos dicen que es un apoyo táctico, que su relación con Estados Unidos es esa, nada más. Por otro lado también Rusia respalda esto, el partido político de ellos en el Kurdistán sirio es el PYD, y Rusia ha sido uno de los países que más presionó para que ellos participen en las negociaciones de paz con el gobierno sirio y con la oposición siria, que es esa oposición siria bastante nefasta que conocemos, que en realidad son como, no sé, CEOs de los grupos terroristas que están adentro de Siria. Turquía ha presionado muchísimo para que este partido no participe, pero a su vez, cuando ellos hace más o menos un año declararon esta federación, a nadie le gustó mucho, ni a Rusia, ni a Estados Unidos, el gobierno sirio dijo que tampoco. Cuando uno ve ese escenario, lo que uno piensa sería qué bueno que se sienten a hablar todos, ¿no? Creo que eso va a ser una salida bastante interesante y positiva para la cuestión kurda en el caso sirio. Digo, un diálogo. Creo que Rusia, como potencia mundial, va a intentar hacer ese diálogo, que sobre todo los kurdos con el gobierno sirio se sienten, porque hay que recordar también que el ejército sirio se retiró del norte del país y dejó la defensa esa a los kurdos. Conocemos todos, sobre todo la batalla de Kobane, esa ciudad kurda donde el Estado Islámico estuvo... Fronteriza casi con Turquía. Tal cual, la tomó durante 120 o 130 días y fue recuperada. Entonces, me parece que eso sería una salida positiva. Hay que ver porque, bueno, como sabemos, todo cambia muy rápido en Medio Oriente y Rusia y Estados Unidos también cambian muy rápido muchas veces y, bueno, habrá que ver qué pasa en el futuro. Ahora en el segundo bloque vamos a hablar de estos diálogos que en realidad se tendrían que dar entre muchos, pero que finalmente manejan entre dos. Y sabemos quiénes son esos dos. Quédese con nosotros aquí en Bajo la Lupa de Galeb. Seguimos con Leandro Albani, periodista especializado en Kurdistán prácticamente, periodista especializado en Medio Oriente, pero el Kurdistán lo conoce así, muy bien. Quédese aquí con nosotros en Bajo la Lupa de Galeb por Amurta, ya volvemos.